Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Buenas tardes. Muy ¿Qué buenas tal, tardes. Cecilia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y tenemos a María Cristina Sorrentino. Sorrentino. Wow, bien italiano. Él. Sí, mezclada. Mezclado. Mezclada. Bueno. Qué rico, che, me dieron ganas de comer algo sorrentino. Sorrentino. Bueno, agradecer la presencia de Cristina, la Muchas presencia gracias también a ustedes. de Cecilia por estar acá en este día tan especial, que me dice, ¿hacemos el programa o no hacemos? ¿Cómo que no? Hacemos programas, nosotros somos privados. Le digo, no importa esto, la memoria la tenemos inmanentemente cada uno en sus vivencias. Y como siempre decimos en este programa, lo hacemos como para difundir a todos los hacedores culturales de distintos puntos del país e internacionalmente también. Y recordar, a decir la memoria, acompaño a todos los que están allá nucleándose, no solamente en esta ciudad, sino en cualquier punto del país que lo están haciendo, porque a mí me tocó de cerca. Les comento algo. Lo he contado en otras oportunidades, en algunos reportajes también. Yo trabajaba en Casa de Gobierno del Chaco, en Resistencia Chaco, y cuando voy a trabajar ese 24 de marzo de 1976, bueno, nos requisan todos, policías, gendarme, qué sé yo, regimiento, bla, bla. ¿Qué pasó? Bueno, y no el golpe. Yo me había dormido porque estaba con mucho trabajo, como siempre, así que no sabía nada a última hora, porque ya hubo algunos resquicios de informes, pero bueno, yo me dormí y me desperté a las 5 de la mañana porque a las 6 teníamos que estar allá, en Casa de Gobierno. Y bueno, ahí vino todo esta movida lamentable para los que siempre hemos trabajado en la militancia. La militancia surgió siempre, no es un descubrimiento de hace 15 o 20 años, ese vocablo. Es decir, siempre se ha trabajado en cada idea política que cada uno lleva la camiseta puesta. Y en ese entonces, antes de eso, yo ya veía aflorar ciertas cosas en la universidad, que seguramente los que han cursado en la universidad lo saben. Teníamos la federación universitaria, los delegados estudiantiles, cada uno en las facultades o carreras que estaban cursando. Ya en la década del 70 le hicimos un frente a Lanuse, allí en Resistencia, en la Plaza 25 de Mayo, una manifestación agraria, cultural y estudiantil y de trabajadores. Está la foto en la primera etapa de mi libro, que fue editado en junio de 1974, libro que fue censurado, secuestrado y quemado. Menos mal que en el 75 estuvo participando del Partenón con la obra de Marta Minujín, y también en la Feria Internacional del Libro, que me pagó la Secretaría de Cultura del Chaco ese viaje para Buenos Aires en esta feria, que este año cumple los 50 años la Feria Internacional del Libro también, con algunos bemoles, digamos, que justamente no hubo por el tema del COVID y otras cuestiones. Pero volviendo al tema de la memoria, justamente, yo recuerdo cuando iba a trabajar, en esos momentos que no me detuvieron a mí, pero sí después tuve persecuta, qué sé yo, después fue descensurado mi libro. Bueno, fui obviamente obviada y en el 78 me tuve que ir de Resistencia a Chaco. Mempo Giardinelli también se fue a México y bueno, yo me fui a otro lado y recalé en la Australia Argentina, que es la Patagonia. Como decía Benito Lins, la Patagonia, a la Australia Argentina, a la Patagonia Sur. Hubo muchos compañeros caídos, estudiantes. En las represalias nosotros defendíamos el derecho al ingreso irrestricto a la universidad, que obviamente siempre el decantamiento se va a dar por sí solo, es decir, y otras movidas libertarias. Alfonsín lo conocí cuando él estaba haciendo la franja morada.
Y bueno, Balbín, pobrecito, ya estaba ya ahí entregando el Partido Radical. Y Alfonsín, abogado, él muy flamante, jovenzuelo, lo conocí personalmente en la biblioteca José Hernández, cerca de la casa de mis padres, con el historiador Ramón de las Mercedes Tisera. Y ahí ya se afloraban algunos movimientos, ¿no?, estudiantiles en las distintas universidades. Después viene el golpe, y bueno, ya ese golpe ya venía preparándose, obviamente surgió nada de por sí. Sabemos, los que saben tienen memoria, que hablábamos con Cecilia hace un rato de la AAA, qué sé yo, bueno, el monje negro, bueno, Isabelita, que todos la idolatraban. Yo le dije, no la idolatren tanto porque yo sé por dónde viene la mano. Bueno, ella era muy amiga de las esposas de Macera, de Videla y todo lo demás, que también fueron partener de Juan Domingo Perón, obviamente. Bueno, yo les recomiendo, para tener memoria, lean realmente la historia de ambos lados, porque antes era que Rojas sí, que Rojas no. Bueno, ahora yo les recomiendo a los chicos jóvenes, por favor, relean, investiguen, no se queden con un verso y hablen con lo que hemos vivido esa época, y cada uno les va a contar sus vivencias y sus peripecias. Y nada de versos ni de cuento. Para eso estamos los escritores. Y a eso me voy a remitir. Les voy a contar un cuento que dice el filósofo, que está en el libro Santa Cruz en Llamas, también, que tuvieron miedo cuando se editó esto, en el 97, allá en Río Gallegos. Y dice así: Julián estaba sentado en el banco de mármol del recreado parque psiquiátrico. Los muros blancos eran altos. Algunos locos paseaban aprovechando el día soleado. De pronto, Julián, que estaba silbando, habló ante un improvisado auditorio. Yo sé que no estoy loco, ni que ustedes tampoco lo están. Por eso quiero contarles mi historia de amor. Yo la amaba hasta el delirio. Ella era hermosa, de ojos azules y cabellos rubios. Estaba allí, en medio de la asamblea, con miedo, escuchando al orador en esa tribuna improvisada, alardeando mentiras, porque la política es una trenza de mentira y verdad. Me acerqué a ella y le dije: piba, no te dejes engañar, aunque ya sabemos que la vida es un engaño, porque no vivimos, sino soñamos y creemos que estamos despiertos, pero no. Estamos en un largo letargo desde que se creó el cosmos, o caos, como quieras llamarlo, pero a pesar de todos los pesimismos, soy optimista. Y por eso siempre soy el Quijote contra el molino. Por eso soy un coche que siempre se estrella en cualquier esquina. Me miró, sonrió, siguió escuchándome. ¿Y sabés por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa a unos cuantos? Porque no estamos cosificados, funcionalizados, ni maquinizados, ni industrializados, ni nada por el estilo. Por eso somos un ser como dice Marcel, y el resultado estrellate, porque no hay comunicación. Yo sé, hay tanta gente podrida que a veces temo pudrirme estando en la podredumbre de fango social, pero soy fuerte y trataré de rescatar el verdadero verbo amar y ese diamante que es la verdad. Francisco García Salve dijo: en estos momentos dramáticos del mundo, el hombre debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. ¿Qué importa
que te manches de fango si ayudas a tus hermanos. Solo hay una auténtica verdad y es la de Moisés, caudillo de Israel, o la de Pablo, apóstol de los gentiles. Los dos dijeron con fiebre y sangre en los ojos: prefiero condenarme con todos que salvarme solo. Estábamos en ese coloquio cuando se escucharon gritos y tiros. La policía entró a repartir palos, gases lacrimógenos y de pronto ella cayó en mis brazos con una rosa en la frente. La abracé muy fuerte y mis brazos quedaron rojos de sangre caliente y pedacitos de su materia gris. La acuné así mucho tiempo. Cuando me vinieron a buscar, ante nosotros se pararon 2 policías. La sirena sonó lejana. Luego se sucedieron golpes, luces, golpes. Ella ya no estaba en mis brazos. La llamé a gritos, pero nadie contestó. Solo escuché ruidos de cadenas y el chillar de un portón metálico. Mientras allá en los barrios, los pobres con su infelicidad querían llegar a tener la rosa y luchaban, creían, morían por la vuelta del general. Se hablaba de miseria, hambre, de la hipoteca del país y cantaban estribillos. Se jugó el partido y se perdió. Pero ellos no sabían que por nuestras venas corre la sangre de Martín Fierro, que todos los del pueblo mantenidos a mate tenían hambre, hambre de trabajo y progreso, porque nuestro gaucho no fue un matrero y haragán, porque él trabajaba y apenas la madrugada empezaba a colorear, era cosa de largarse cada cual a trabajar, porque aquello no era trabajo, más bien era una función. Y no digo esto porque se me ocurre nomás, sino porque el juego para calentar debe ir siempre desde abajo. Y esto está muy calentito. En el puente de Aviñón todos bailan, todos roban, hacen así, así no me gusta a mí. Yo los meto a todos en el globo de la inflación y que se vayan a reventar en la casa de los indios. Los indios estaban cabreros, Pero no, por la ruta 11, porque si no allí pueden salir los fantasmas del 13 de diciembre que fueron acribillados a balazos entre Colonia Benítez y Margarita Belén, después de haberlos sacado de la U7, según decían, con destino a Las Palmas. Julián cayó. El enfermero llegó con el chaleco de fuerzas, porque cuando empezaba a hablar de esa manera, repartía patadas a diestra y siniestra. Y así fue que Julián quedó con un chaleco de fuerzas. En recuerdo a las luchas universitarias década del 70 en Corrientes y Resistencia. Bueno, nos dejaste realmente, no sé si sin palabras, pero bueno. Uf, Fuerte, ¿no? fuerte. Yo la verdad que, quiero escucharla a María Cristina, realmente. Que nos cuente. Que ella. nos cuente. ¿Qué quiere que les cuente? Y mira, a mí por ejemplo, yo de la única cosa que me encantaría, porque lo veo cada 2x3, y yo quiero que me hables de Monet. Bueno. Acércate, por favor, al micrófono. Al Ahí micrófono, está. sí. Sí. Monet me inspira mucho, como todo el impresionismo. Yo no te puedo hablar la biografía de Monet, porque en este momento no la tengo presente, pero su pintura siempre me llegó. Prefiero el tipo de pintura que traduce sentimientos con la pincelada y con el color. El abstracto no es algo que me llegue, a algunos sí,
tampoco me inspira la pintura muy definida. Por eso prefiero el impresionismo, Claro. que deja entrever, pero no tanto. Pero no tanto, exactamente. Bueno, contanos un poco tu historia. Yo no te conozco porque he leído tus cosas y realmente me encanta lo que haces. Pero bueno, no sé cuál es tu historia. Contame cuándo empezaste. Cómo... Bueno, ¿qué te puedo decir? Estudié una carrera nada que ver con lo que estoy Cierto haciendo que sos ahora. doctora, me había Soy olvidado. médica. Médica. Ahora sí. No sé por qué te hacía dentista yo. No. Es médica. Con estos dientes torcidos difícil. Sí. No, bueno, el asunto es así. Toda la vida me gustó escribir, ya desde antes de saber escribir, porque mi mamá era docente, era maestra de primario, y le gustaba mucho recitar, sobre todo a Juana de Ibarburu. Qué bueno, sí, esa sí. época, ¿no? Y Sí. ella en lugar de cantar recitaba mientras qué bueno. hacía ¿Era cosas. docente primaria tu De mami? primaria. Ah, bien, Después gran también docente. De primaria, incluso fue, como ella era de Catamarca, De la fue escuela maestra normal. rural. De la Claro. escuela normal Claro. fue maestra rural. Son grandes docentes en medio los catamarqueños. de la sí. puna catamarqueña. Mira vos. Qué ¿no? lindo. Que esas docentes que eran tanto la cocinera Sí, como sí, de Sí, todo. la de enfermera, la madre y la Y directora. sí, totalmente es así, sí. Qué lindo. Bueno, en base a eso, yo desde muy chiquita ya mamé la poesía. Me gustó desde siempre. Para mí era un juego el poema. Y- Inventaba poemas sin escribirlos. porque, ¿Y bueno, te lo no sabías sé. de memoria algunos? ¿Te lo aprendiste No, algunos? no, es que yo los inventaba. Ah, Ella era la está que... bien. Qué bueno. Yo le imitaba a ella subido a un banquito y recitaba cualquier lo cosa. que se me antojaba. Claro. Incluso inventaba el nombre de la autora. Yo era Alfonsina Stornes. Ay, ¿qué tal? Stornes. Claro. Lo Ah, había Stornes, está bien. españolizado al Claro, apellido. Muy bien, muy bien. Qué lindo. pero ¿Y ese- eso era a qué edad? ¿7, 8, 9? No, mucho antes, 4, 5 Wow. años. Yo no lo recuerdo, pero sé, mi papá lo contaba. Claro. Como una cosa Que ya graciosa. histriónicamente ya te levantabas, subía a una Sí, silla sí, y jugaba ya a eso. jugaba a eso. Muy bien. Qué bueno. Pero ya en el primario ya empecé a tomar más conciencia, Ujú. leía más, me encantaba leer los poemas que estaban en los cuadernos, en los libros de lectura Claro, del de esa colegio. época, Claro. sí, En estaban, ese sí, entonces sí. había... Antonio Vigil, Claro, Claro. todo eso lo leía. Almafuerte. Claro, me encantaba, Claro. aunque no entendiera de qué se trataba, Claro, pero me sí. gustaba. Pero ya en el secundario ahí ya empecé, tuve una profesora de literatura muy buena, Susana Trevia, Ajá. y ella insistió mucho con el modernismo español. Ah, Muy qué bien. Y bueno. leíamos a Lorca, Qué Juan bueno. Ramón Jiménez, a Sorín Ajá. y a Antonio Machado, que me voló la sí, cabeza. Hermoso, sí. Ahí ya por mi cuenta aprendí Caminante a no hay escribir. camino, Claro, se hace camino al andar, dice como Antonio Machado. y como cantaba Claro, Serrat, los cantares también. gran admirado por mí. Ajá. Y bueno, así fue mis comienzos. En esa época aprendí a escribir sonetos, Ajá. décimas, romance, porque tenía facilidad para rimar. hacerlo. Muy bien. Y Ahora, qué raro, ¿no? De todo esto que contás, aparecer con que, bueno, estudié medicina. bueno, el asunto es así. Como vos hablabas, yo viví una época muy difícil ¿En qué Sí. universidad? Porque yo En la empecé UBA. medicina en Corrientes. en la UBA. En el 70 empecé medicina en Bueno, Corrientes. yo empecé en el 70 en Ajá. la UBA, Ajá, pero el ingreso en el 70, entré en el 71. claro. No, Era una nosotros entramos época- directamente. Claro. Hicimos anatomía 1, histología, Claro. todas esas materias. En esos años era muy difícil seguir en Puan letras o seguir Bellas Artes. Mi papá era profesor de Bellas Artes. Mirá, con razón te Claro. tiraste al impresionismo Claro. Monet. Entonces,
entre todas las cosas que me gustaban y me sigue gustando, las ciencias naturales. Y dije, bueno, medicina tiene mucho de ciencias naturales, por eso la seguí. Pero no era realmente el arte de curar lo que me llamaba. Mira, no, a mí me llamó el arte de curar y quería Claro. que ir a curar a los pobres. Mirá. Entonces, bueno, así surgió mi Por ese estudiar lado. medicina. Después la especialidad la hice en el Hospital Muñiz, que fuiste al muy Muñiz. lindos recuerdos. Hice ahí dermatología infecciosa. La carrera, digamos, el estudio de especialista universitario lo hice en el Hospital de Clínicas con Cordero Padre el primer año, el segundo año con el doctor Montt, que venía de Estados Unidos, y el tercer año con el doctor Biglioglia, que era del Hospital Álvarez, y lo pasaron al... fue una época de mucha transición, Sí, sí. lo recordarás. Sí, totalmente. Muy, Sí. muy especial. Trabajé muchos años en el Centro Gallego. Bueno, y después dejé de ejercer por muchos años por varios problemas, entre ellos un accidente automovilístico que me claustró mi casa 2 años. Cuando salí a caminar ya no, como ya había renunciado a mi profesión en el Centro Gallego, y me dediqué a criar a mis 2 últimos hijos porque tienen mucha diferencia. ¿Cuántos chicos de edad. tenés? 3. Ah, bien. Tiene mucha diferencia de edad entre la primera y los otros 2. Perdí varios embarazos, también por eso dejé de ejercer. Me decían que podía ser toxoplasmosis, listeriosis, todo lo que se podía pescar uno que provocara claro, en esos lugares, pérdida. claro, Pero en realidad no fue por eso. Después, ya con los años, se vieron otras cosas. Claro. Así que, bueno, esa fue mi historia a nivel médico, y hasta que en el 2010 me diagnostican una enfermedad, que salí bien, gracias a Dios. Me operaron y no tuve inconvenientes, me sigo haciendo estudios para evitar recidivas, pero ahí decidí que era el momento de iniciar lo que realmente me gustaba, que era escribir poesía. ¿Cuántos libros ya tenés editados? 3 libros. Ah, qué bien, qué bien. 3 libros. Qué bueno. Qué bueno. El último es el del Monet. Claro, ¿Y el primer Monet. libro? El primero se llama Astillas de Loza. ¿Y cuándo lo publicaste? En el 2019. Ajá. Ah, mira. Sí, después de hacer varios años taller, yo empecé a hacer taller en los cursos postuniversitarios de Rojas, con Silvia Juroyevsky. Sí, muy bien. Y después con ella hice 9 años taller. Y con ella edité mi primer libro. ¿Y qué te gustaba más? ¿Ella te daba solamente poesía o también incluía narrativa? Ella daba más narrativa que poesía. Claro. Pero yo siempre escribí poesía. Vos siempre te inclinaste hacia la lírica. Siempre. Qué Siempre. bueno. Bueno, después estuviste haciendo un taller con Claudia Vázquez, ¿verdad? Bueno, ese fue el último. En realidad fue clínica que hiciste Claudia. Sí. Y el año anterior, en el 23, hice clínica con Valeria Parizo. También Valeria, para corrección, con ellas 2 hice corrección del último libro, El lirio de Monet, mira. Lo intangible. Qué bueno, qué bueno. Y también durante la pandemia, hice taller online con María Amelia Díaz, que aprovecho para saludarla que hoy porque es el cumpleaños, sí, es muy verdad. bien, feliz cumpleaños, Amelia. Para mí, María Amelia, sí, una querida escritora de la zona oeste. Excelente. Sí, excelente persona. Así aparte. que pasé por varias escuelas. Muy bien, pero con grandes, ¿eh? No fuiste con sí, chiquitas, ¿eh? Fuiste con grandes maestros. Maestros que admiro realmente, a todas ellas. Muy bueno, admiro. muy bueno. Y decime, ¿ahora te vas a presentar en la feria? ¿Cómo vas a hacer? Sí, ya arreglé, tengo 2 sábados para presentar en este momento, no recuerdo
Pero sábados, ¿en dónde? ¿Editorial o en el stand de SADE? en el stand de SADE. Claro, porque el stand de SADE tiene seis mesas. Claro, yo voy a estar en la mesa 4. Claro. Ahí está. Sí. Vas a presentar el último, entonces, el de Monet. Ahí puse para exponer tanto el libro los 3 de Monet, libros. Lo Intangible. No, el primero no, porque está agotado. Ya está agotado. También algo de Todos los días el día. Y, Que es el segundo ese, ¿no? Es el segundo. El segundo. Claro. Que edité con Malala Copié. Y con también Malala. lo voy a presentar en el stand de Malala Copié, que este muy año bien, tiene Mare Mium. Sí, claro, yo aprovecho para comentarle a los escritores que nos están escuchando quizás, que justamente como decía Cristina, los que tienen libros, digamos, segunda, tercera edición, de la primera, segunda, lo que tengan, lo que no esté agotado, pueden presentarse, ya se están terminando acotando los días para inscribirse en la SADE central, y elegir el día y el horario que puedan, que esté libre obviamente, y presenten sus obras y tengan intercambio con el público o con otros colegas, porque así también pasa que uno a veces no conoce a otros escritores y estando en las mesas vas conociendo una manera de interactuar y de conocer y también dar a conocer las obras al público transeúnte, ¿no? Así es, qué bueno eso. Otro libro que voy a presentar también en el stand de SADE es la antología de la Fundación Argentina para la Poesía, que tuve el privilegio de estar incluida en la del 2024. Bien, qué bueno. Y también me da pie para decir que vamos a presentar la antología Epístolas a Buenos Aires también en una de las mesas de SADE Central, como en la sala, primer piso de SADE Nacional. El 8 de mayo, si Dios quiere, vamos a estar presentando la antología Epístolas a Buenos Aires, que lanzó el Instituto de Arte, Lingüística y Literatura. Claro, el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, donde estamos participando, organizando desde el año pasado, antepasado. En Fogata Cultural ya veníamos y ahora formalizamos a fines del año pasado el instituto. Para difundir justamente todo lo que sea arte, lingüística y literatura, obviamente. Sí, todo de todo un poco. Así que, pero bueno, estamos trabajando duro con ese tema, así que vamos a presentarlo. Sí. Y la verdad que estamos muy contentos porque realmente fue una convocatoria muy linda. Sí, muy linda. Hay gente del exterior. Hay gente del exterior, claro. Y bueno, y también grandes conocidos poetas y escritores, porque en realidad no hacía falta ser poeta, en realidad había que escribir una poesía, una carta era. Así una carta, o una poesía, qué sé yo. El asunto es que hemos recepcionado ¿cuántos? Más o menos. No sé, yo tengo 40 y casi 50, 50 personas. Muy bien. Casi 50 personas. Yo no me enteré de eso. Qué pena. Sí, qué pena, sí. Qué pena, bueno, sí. Pero para la próxima va a ser otra antología. Sí, va a ser otra. El IAL va a ser otra antología. El IAL va a ser, seguramente. Que esta va a es ser una otra prueba piloto que hacemos en homenaje a los 50 años de la Feria Internacional del Libro. Claro, es nada más que por este motivo, pero bueno, aparte IAL también está comprometida con los escritores para hacer otro tipo de presentaciones. Si vos querés presentar tu libro en donde sea, también se ocupa IAL de conseguir el lugar y demás. Entonces, también estamos comprometidos en esa... A darle beneficios a los socios, ¿no? A los que se afilian. Exactamente. Tenemos también ya a futuro, para el 2027, un viaje hacia Ruta 40, hacia el sur, conocer toda la zona del Ventisquero, Perito Moreno, recorrer toda la ruta, es decir, yo tuve la suerte de conocerla, es hermoso. Sí, es hermoso. Bueno, ¿te gustaría leernos algo? ¿Cómo no? Bueno, léenos. Bien, vamos a escuchar. Me parece... Y si el señor operador nos acompaña con una cortinita musical de fondo de la nuestra o la que tú elijas, te damos libre albedrío. Leonardo. ¿Con esta nos va? Muy bien, vamos a escuchar. A ver. Voy a buscar en el índice porque... Siempre. A veces uno es sorprendido por los interlocutores, pero siempre el poeta está presto. ¿De qué libro es?
Del primero. Al primero. Porque elegí un poema que creo que va para la fecha que festejamos. A ver. Bien, muy bien, a ver. Se llama Cúpulas y baldosas. Edificios grises, vigías coronados, con su alquimia irreverente de cúpulas y prismas, me invitan a pasear por Buenos Aires. Camino de veredas azules, jacarandás y tilos apacibles, indiferentes al damero interrumpido de las calles. Pasos inseguros me bajan la mirada. Otra ciudad se muestra en sus baldosas. Mensajes esmaltados cuentan de monjas francesas, desaparecidos, el agente abatido en una esquina cualquiera, cenizas e infamia, una fría mañana de julio. Mis pies respetan esas losas, permanecerán grabadas en veredas y memoria, historias de familias fragmentadas, derechos pisoteados, ideales destruidos, como el embaldosado de la calle que transito. Muy bueno, muy Muy bueno. bien. Realmente alusivo, alusivo. al Día de la Memoria. Sí, alusivo al Día de la Memoria. Muy bueno, muy bueno. Lástima que ya, yo por lo menos lo veo en mi barrio, ya casi ni quedan rastros de esas baldosas. No, bueno, pero Bueno. le queda en la memoria, ¿no? Queda en Y la hablando Eso es lo de importante. memoria, ¿qué recordás de esa época? Bueno, Haciendo- lamento Ujú. esa época porque tuve amigos, 2 amigos desaparecidos. Ujú. Yo estaba en grupos juveniles parroquiales Ujú. en esos años, en tiempos desde los 15 años hasta los 18 más o menos. Ujú. Y éramos un lindo grupo unido, que después, bueno, con el correr de los tiempos nos fuimos separando. Claro. Yo me puse de novia, Claro. empezaba el ingreso a medicina y ya dejé de Claro. concurrir. Claro. Pero lamento la desaparición de una amiga mía que era estudiante, ella era maestra, ejercía el magisterio en un colegio de los hermanos maristas, Ujú. y desapareció junto con su esposo, que lo habíamos conocido juntas en un encuentro Mira. en Santa Fe, en la localidad de Maciel, Ujú. y dejó 2 hijitos pequeñitos que los criaron los abuelos, muy chiquitos. Ujú. Aparte, ella desapareció, nunca se supo más nada, ni siquiera ¿Hasta dónde ahora? podía estar, dónde pudo haber estado. Ajá. Y el marido con ella. Wow. Los padres fue muy tremendo, fallecieron en poco tiempo, Ujú. no sé qué será de los hijos ya grandes. Y ya están en grandes, claro. Grandes, Sí, sí. que ella cuando escuchó venir el famoso Falcon, Sí, los Falcon Verde. El famoso Falcon los- Verde, sí. los llevó al fondo donde vivía la abuela de ella y los dejó a ella los 2 bebitos. Oh, wow, wow. Realmente fue triste eso. Ujú. Y de otro amigo, compañero, no éramos tan amigos, pero era compañero del grupo, Ujú. a él directamente lo balearon en los techos. Cuando quiso huir, fue baleado. Claro. Y recuerdo, yo en ese tiempo vivía en Villa Celina, Ujú. donde viví toda mi infancia. Mis padres tenían el departamento allá, en el barrio General Paz, Claro. y a la noche se escuchaba en los fondos los tiros. Y eso es lo que recuerdo. Ujú. Persecuciones, Claro. disparos. O requisas gente- en las casas. Gente que Claro. nunca más se veía. Ujú. Bien, me hiciste recordar a una gran amiga cuando hablábamos sobre este tema, allá en Gallegos, Río Gallegos, ya cumplió 82 años, hace unos días. Me dice, Ana Elisa, ella era de Capital, vive allá. Dice, yo vivía en un termo, como dicen los chicos ahora. Sí. ¿Por qué?
porque ni enterada. Yo era de Zapatito Charol, que esto, que el otro, y no sabía que existían esos Falcon Verdes, que estaba gente desaparecida y que esto y que el otro. Y bueno, en la actualidad también hay gente, así que vive, pero no vive el presente. Así que hay que vivir el presente, consustanciado con las circunstancias, comprometidos o no, pero saber de qué se trata. Sí, saber de qué se trata. Uh-huh. Sí, sobre todo eso. Sobre todo para no repetir, para que no se repita. Obviamente, realmente. todo es un aprendizaje. Nadie sí, sabe, totalmente. nace sabiendo. No, pero claro que no. hay que saber discernir con criterio, es decir, Sí, y no con Lo que, favoritismo, digamos. Yo siempre me chocó que las personas que lideraban los grupos donde estuvieron mis amigos, Uh-huh. Acércate más esas al personas micrófono. viven aún hoy. Claro. Al día siguiente que les llegaba la carta de amenaza de la AAA o algo por el estilo, ya lo fletaban a otro lado, Ajá. mientras que los pobres giles que lo seguían Exactamente. son los que cayeron. Los carnes de cañón, como Tal se cual. decía. Claro, los Eso es lo cambios, que sí. siempre me dolió. Claro, sí, Sí, porque sí, en mucha realidad gente es que cierto. no sabía, que seguía, digamos, a los líderes, entre comillas, de ese momento, no sabían de qué se trataba. Y me decía una gran tía que yo tenía, dice, no seas idiota ni carne de cañón, pensá, fíjate. Así que me abrió muchas cosas, pero no obstante eso, cuando uno tiene una idea, y tenía ideas utópicas en esa época, éramos todos utópicos, Todos, pensando claro. que íbamos a cambiar el mundo y el mundo sigue andando y será una porquería, como dice No, Discépolo. en realidad, como decía el chiste de Mafalda, en realidad el mundo nos cambió a nosotros. En mi caso no, No, porque yo nunca tuve no. espíritu de líder. No. No, por Siempre ser líder, observé sino- y nada más. No, nosotros... Incluso me habían invitado, esta amiga me había invitado a participar en su grupo y yo dije, no, yo no soy para eso. Claro. Yo Claro, no sirvo cada uno para elige. No, cada uno elige, por Claro. supuesto. Desde luego que es así. Cada uno elige su no sé, su misión o su afán de estar, ¿no es cierto? Por eso. Bueno, en ese sentido. Y cada creo uno que es elige así. su camino, sí, pero Sí, cada sí. uno hace también en ese transitar lo bueno, en lo posible, y no lo malo. No, y no por lo malo. supuesto, desde Porque luego. si, como hace poco, o hace horas que antes de entrar acá hablábamos del amor, Ajá. si todo el mundo tuviera amor, no existirían Y las sí. guerras, las Y sí. diferencias, ni nada. Viviríamos en paz y en armonía, Claro. que es lo que hace falta en cierta medida. Siempre faltó. En la historia nos ha demostrado Sí, sí, que sí, siempre sí, sí. hubo guerras, que esto, que lo otro, pero en lo posible, si aspiramos a estar ya en el tercer milenio que estamos transitando y estar en el quinto G, hagamos por favor esa realidad de vivir Sí, en amor. En amor. Sí. Y unidos. Sí, eso es verdad. Bueno, léenos algo de amor, ¿tenés? Hablando de amor. ¿Sabés que no soy de escribir del ¿Sabés amor? que yo tampoco? ¿Vos sabés que Yo no sí tengo? escribo ¿Vos? del amor, Vos sos mucho. una escribo. enamoradiza. Yo soy enamorada del amor y de la Yo, vida. yo puedo estar enamorada, pero es muy difícil que yo eh, escriba. me inspiran las cosas cotidianas. Muy Ajá. bien. Y Es también en base- amor, es amor. Sí. Bueno. Y en base a esa saco una reflexión. Porque digamos. cocinar una rica sopa es hacerlo con amor, por ejemplo. Claro, Sí, y es dar tal amor. cual. Por Bueno, ejemplo. por lo menos los italianos dicen eso, dar amores. Dan amor, dan amor. Amores. Amor es mío, amor es mío. No, pero dar de comer, la comida, Claro. la comida tiene ese tipo de... Qué rico, de- todo rico. De cosas, A ver, de te puedo ese leer. tipo de... ¿Vos sabés cocinar, Ceci? Sí, sé cocinar. Solo que en este momento estoy en huelga de brazos caídos, así que no bueno. cocino. No, pero el otro día cociné. El otro Hiciste día una- hice sopa, el otro día hice sopa. Ah, bien. Guau. Y ahora para este tiempo otoñal Sí. que bien viene la No, sopa, no, sí hice sopa. Y de verdurita en lo Y posible. de verdurita era, Bien. sí, de Muy verdurita bien. salió bastante bien, Muy che. bien. No. Sí. Y momento. Y le puse queso y cebolla a una pizza prepizza. Qué Guarda. rico. Bueno. A ver, escuchamos. Mira, hablando de amor, voy a leer algo de amor. A ver. A ver, qué lindo. Un amor
sobre hacia todos, no hace Obvio, falta. obvio, no hace falta personificar. No, si no le podemos El poner amor nomás. es amor. Amaos los unos a los otros, dijo Jesús. Contemplación. Existe una apacible conexión a través de la ventana entre mis ojos y el otoño. Los días se acortan con la herrumbre de las hojas y las horas. Son días de orden en la casa, días de sombras interiores, desconcierto, donde el sol no llega, días de cosecha se ha sembrado. Los duraznos tardíos de Cuaresma precisan azúcar y lumbre para realzar su sabor. Mis días requieren los afectos que disipen la bruma pegada a las cortinas. Bien. Qué linda. Y estamos en Cuaresma, chicas. Y es verdad. Estamos en Cuaresma. Así es, así es, así es. Otro Muy más. bueno. Léenos otro, léenos A otro. ver. Escribís cortito, ¿verdad? A ver, permiso. Algunos cortos, otros no, sí. ¿Cuál es de los Ecos. Mientras vos buscás, yo Bueno. al azar siempre hago Ah, así. bueno, a ver. Ecos, Bueno, cantos. Tiene un epígrafe, dice cantos de fadas parecen verdaderos en gramado. Ah. Guía de Serra Gaucha, o sea, portugués. Bueno, reflejos en la luna del espejo de mansas y oscuras aguas, verdes pinceladas de selva negra junto a candelabros de araucaria, mezcla de América magnífica con aroma de resinas de vieja tierra, una pluma errante que la brisa eleva, blanco giro de espiras se marchita en la honda negrura del lago. Encajes de líquen visten raíces, gris terciopelo en troncos caídos, en la niebla espesa que cubre el valle, pero no apaga el canto del esclavo, su grito se expande, reverbera. La hortensia del camino guían los pasos. Muy bien, eso ecos. Sí. Y ahí denota lo que a vos al principio decías, que te gusta todo lo que es Naturaleza. la La naturaleza y eso, sí, sí, muy sí. bien. Sí, es Qué lindo. un canto al Valle do Quilombo Ajá. en Brasil, En en Río Brasil, Grande do Sul. exactamente. Era el lugar donde huían los esclavos. Sí, Claro, muy lindo, muy lindo. ¿De qué libro es ese? Del Ese- segundo, todos los días el día. Ah, todos los días el día. He exacto. leído ecos de este libro. Muy bueno, muy bueno, me encantó eso. Todos los días el día. María Cristina Sorrentino. Se los recomiendo. ¿Dónde lo pueden adquirir a tus libros? Bueno, este va a estar en el stand ¿De Sade? Maremiu No, y de en Maremiu. el stand de Sade. También. Ah, Los esa dos, con muy Sade bien. también. Ah. También, ahí se pueden vender, comprar. Ahí se venden. Comprar. Preguntan Sí. por este título, por la autora, y ahí Tal le cual. van a vender. Y van a estar en Muy exposición bien. Ah, qué bueno. y ahí Muy lo bien. pueden comprar. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y del Y este último también, libro, ese es el también. último libro. ¿Cómo Sí. se titula? Lo mostramos en Sí. cámara, por favor. Ahí. El lirio de Monet, lo Ajá. intangible. Lo intangible. Este sí. también lo pueden conseguir en el stand de Sade. Muy bien. Y en la Feria Internacional del Del libro, libro. ahí va a estar la autora firmando determinados días. ¿Qué días te Los acordás? sábados, creo Ujú. que es el 25 el que continúa. Bueno, por después la que lo noche. busquen en las Bueno, redes, sí, la que te sí. sigue a vos, ahí se va a enterar. Muy bien. Sí, a mí me parece que este último tiene una delicadeza tan como específicamente como el cuadro de Monet. O sea, yo lo siento así, a lo que de Es hecho que- bueno, yo lo había visto, yo había leído un par de poemas y te había escuchado. Y me parece eso, tiene como una sutileza tan Es yo que lo veo en traté cuadro. de realmente. hacer poemas. ¿En base a los don- cuadros de Monet No, hiciste? No. no. Son los títulos de los poemas son sustantivos abstractos. Ah, muy Ajá. bien. Y trato de corporizar ese Van Gogh. Sí. Trato de Del corporizar esa abstracción, ya sea con obras pictóricas, con fotografías de autores famosos o directamente con imágenes literarias Ajá. y metáforas. Claro. Qué bueno, me Corporizo encantó.
la abstracción del título. Perfecto. Qué bueno. Es un lindo Mostranos. trabajo eso de, Ese sí, de ¿no? escribir, poetizar en base a la fotografía o pintura, Sí. que se viene haciendo Es frases, desde hace es mucho frases. tiempo, Sí. pero ahora tomó mucho auge realmente, sí. Sí, realmente eso es verdad eso. Bueno, yo lo sentí así, de esa manera. Ujú. De este te puedo leer el primero, que es el leitmotiv, que se llama Entereza. El título está inspirado en la obra Lirios amarillos con nube rosa de Ajá. Claude Monet. Acá tengo lirios amarillos. Acá están las obras de Monet. Es, Ahí. Muy bien. Acá. no, ese es Quiere- de Van esos son- Gogh. quiere son- acá. Este es Ahí, el, este es. Ahí está. El lirio, claro, ahí están. Es muy cortito. Ujú. 6 soles, diáfana en gravidez de la flor, lirios amarillos. Una corola atrapada en la nube rosa se desvanece en el cielo pincelado. Su tallo erguido aguarda el violeta nocturno. Sacrificar los pétalos dorados en su afán de pintar el aire en toda su belleza. ¿Cómo llegar a ser ese lirio de Monet? Mantenernos en pie cuando la vida nos deshoja, ocultos en la niebla. Yo acá me refiero exclusivamente a un solo lirio que no se ve porque está tapado por la nube rosa. Ajá. No sabemos si tiene corola, si está seco, Ah, pero claro. él sigue de pie. A eso me quiero referir con Qué bien por esto, eso el me título encantó. de Entereza. Claro. Él sigue de pie aunque no pesar de- sepamos claro. si está o no. Claro, Ah, es ajá. obviamente. Me está encantó. poetizado Y ese cuadro, sí. Trato de que en todo el libro sea la descripción y la conclusión de el sustantivo abstracto al que me refiero. Ahí dice que Monet amaba a los lirios, de ahí que se dedicaba a escribir mucho. Tiene Una de las tiene un pinturas más jardín que famosas sigue, dice es sigue- lirios de agua. Claro. De agua. Y Sí. sigue el jardín que diseñó Monet, sigue, Sigue todavía. estando allá. Sí, ¿Vos es- visitaste cuando fuiste? No, a- no. Ajá. No llegaste hace poquito, estuviste el año pasado justamente. Sí, Recorriendo pero las en París Europa. estuve 3 días nada más. Nada no. más, Claro. no llegaste. Claro, bueno, no importa, Muy no bien, importa. no no importa. El asunto Mostranos es que- otro poema donde esté la ilustración. ¿Tenés por ahí? No, con ilustración no Ah, los no tengo. tiene. Ah, yo pensé No. que tenías. Los nombro. Los Nada nombrás más. nada más. Porque Ah, hay muchos que los autores tienen que tener para poder sí, en realidad es. publicarlo. Sí, hay que pedir el permiso. derecho de autor y Sí, Claro. sí. es muy Sí, sí. caro. Es caro, sí. Hay Sí. que comprar el derecho de autor para poder Claro. Es verdad, es publicitarlo. verdad. Te puedo leer Esencia. Un cuerpo en el lecho célibe desliza sus dedos por la esférica lisura de las cuentas, una por una, como tantas veces, malgastada la fe en el murmullo monocorde de un rezo. Solo somos los sueños alcanzados, lo que se transforma en obra, la estrategia, el método de descubrir incógnitas y hacer de la ecuación una identidad que nos define. Somos el proyecto inacabado, los sueños, utopías, las propias incoherencias. Somos una hoja en blanco que escribe la experiencia, la palabra que elegimos, la voz que tiende puentes. Somos nuestra historia, silencios, miedos, sombras, reinventados, transformados. Somos lo que se oculta. Muy bueno, Wow, wow. muy bueno. Me encantó eso. Y del otro libro, que tenías algo, no sé Bien. si de este o ese, A ver, porque este yo leí. No sé si has leído vos de este. de este leí Cúpulas y baldosas. Claro, De este no no, leí. esa. Ahí tenés señalado, quizás ya lo tenías previsto. Sí, Quizás puede ser. puede Sí. ser, todo puede ser en este mundo descosido. Este libro, aclaro, todos los días el día,
trataba de hablar de las cosas cotidianas Ajá. de mi alrededor. Muy bien. Pero ¿qué Importante. pasó? En mitad de la escritura llegó la pandemia. Ay, no te puedo creer. Entonces empecé a escribir de las cosas que me ¿Qué te pasó? rodeaban dentro de la casa. Está bien. Y hablo hasta de los tornillos. Muy bien. Ah, mira. Qué importante el tornillo. Lindo eso. Voy a leer A mí me esto. faltan unos cuantos, ¿viste? Por ahí que te dice... Por eso, a eso me Que no tenía refería. acá. Que los tornillos acá uno se le cae, por ahí los encuentra, ¿viste? Voy a leer uno de la primera parte, de cuando todavía describía lo que había alrededor, Ah, muy bien. lo que había en la calle. ¿Qué tal? Viandas, sin mantel a cuadros en la mesa, almuerzos a la carta en bandejas descartables. Escurren las burbujas del interior de una lata. Apoyado en la vidriera, en rellanos, en zaguanes, en el banco de la plaza, el asalariado y su vianda. Picotean las palomas miguitas en la vereda. A veces no alcanza el pan para sopar el sol del mediodía. Muy bien. Una gráfica total Muy bueno. de una salida a la calle o asomándose Sí, ahí tipo detrás Goya. de la cortina mirando la calle, porque estábamos encerrados en esa Sí, época sí, y hasta sí. tenías miedo Claro. de ir a comprar algo en el supermercado, Sí. y venía gente Sí. por ahí que vos encargabas, los Este delivery. era observando todavía desde afuera. A ver, Después, a ver. al poco tiempo. Y cuando observaste llegó- desde adentro, ¿cuál tenés? Bueno, a ver, ¿qué observaste desde adentro? A ver. Ahora te... Porque a veces está bueno eso de adentrarse a uno mismo, la propia casa interior, como también la exterior en entorno. Tal cual. Ujú. De lo que me pasaba cuando ya estaba dentro, sin salir. Ausencias. Lo inacible me ha dejado entre horas suspendidas. Cerró mi puerta. Abrí pestañas. Tendí redes de engañosa cercanía detrás de una pantalla. La vida se pobló de imágenes, emojis, dibujos en un celular pizarra. Vínculo inerte de afectos con mi abrazo desolado. Pero extraño, cuánto extraño. Acaricio con el alma y la mirada sus cabellos. Me refería a mis nietos. ¿Qué lindo, tal? Sí, qué muy lindo. fuerte, ¿eh? Muy Sí. fuerte. Es que fue una etapa muy Sí, dura para muy todos. duro para Dura para todos, todos. sí, realmente fue muy duro. Y- Quedó en una nebulosa, pero... Y Yo- yo no sabía quedó en la impronta interior de Sí. cada uno. Por Sí. ejemplo, los que hemos perdido seres queridos o amigos, que no Claro. podíamos ir al sepelio, al Tal velatorio. Sí, bueno, mi nada. hermano, pero yo pedí un hermano, mi primo, dos primos, Ujú. que no pudimos, Tu hermano. sí. Así que la verdad que Sí, fue yo muy perdí doloroso. un pero- consuegro y un primo, el más chico de todos, de Bueno, 50 también. años. Eso hace bien a la memoria, chicos. Nos También. quedan 2 minutos y medio. No Ay, sé, yo ¿querés quería- agregar algo? Sí, Ceci? yo la verdad que había encontrado un poema tuyo. A Tren ver si Nocturno. tenemos tiempo. Sí, Tren señor Nocturno operador. había leído. Sí, sí, tenemos tiempo. A Y ver. entonces yo lo quiero leer. A ver, léelo, léelo, léelo. Tren léelo. nocturno, dice, la ciudad atrapa duermevelas y el paso del tren quiebra los sueños. Mariposa nocturna en mis párpados posada. El silbato astilla los espejos, fragmentos de luna inquietan las tinieblas. Cuando el trote monótono del tren se aleja hacia el silencio. Silencio que zumba entre las sombras, me oculta confundida en su negrura. Camino dormida, los durmientes acompaña atenta la vigilia y trepo el andén de algún poema entintado en noches desveladas. Qué lindo. Muy lo leíste, bien. hermosa. Gracias, María Gracias a Cristina vos, gracias Sorrentino, por por venir, estar aquí, gracias a vos. por traernos tus Muchísimas libros. gracias a ustedes No, por por favor. invitarme. Gracias no, a no, vos. un gusto tenerte acá, la verdad, una maravilla. Y bueno, y te deseamos lo mejor en la Feria del Libro, por supuesto. Gracias, muchas Así gracias. que, Bueno. Espero verlas. Y Sí, estamos sí, ahí así vamos a viéndonos estar. en la En feria, la feria, ya que así se es. Y en viene los con encuentros todo y también. en los encuentros, obviamente en los Seguramente. distintos cafés también, Así café es. de arte, café de letras, café
Café Mate Sí, Literario Recoleta claro, Lee, sí, que también te digamos, el esperamos, nuestro, también te que siempre me esperamos. olvido de publicitarlo, pero Eso bueno, no, ahí no decís estamos. nada. Ahí lo, Bueno, ¿Cierto? la- ¿Sí, reiniciaron? Sí, sí, ya lo siempre, reiniciamos, una vez sí. al mes lo hacemos. Una vez y al antes mes que hacemos. finalice el mes lo hacemos. O sea que Publicalo, en así. estos Sí, días vamos sí, a lo hacer. vamos a publicar. Así que están todos invitados, Están todos invitados, a esta así es. sintonía de FM Radio Cultura en Aoniken todos los martes de 15 a 16 Y horas. con el auspicio de Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Así Gracias. es. Bueno, Muy gracias amable. por estar.